Hola a todos y bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del 21 de febrero de 2025. Es viernes. Viernes. Y Claudia Sheinbaum tiene una agenda. Uy, Sí, bastante completa. bastante llena. Desde noticias económicas hasta esfuerzos para revitalizar las lenguas indígenas de México. Interesante combinación. Prepárense porque hay mucho que analizar. Empecemos por la economía. Sí. Antonio Martínez, Jaciel. director del Servicio de Administración Tributaria. El SAT. El SAT reportó cifras positivas Increíble. de recaudación de impuestos para enero. De hecho, Claudia Sheinbaum abrió la conferencia con este anuncio. Sí, con mucho entusiasmo. Le notaba emocionada. Martínez detalló un crecimiento nominal del 9.9% Wow. y un impresionante 5.1% en términos reales. En comparación En con... comparación con enero del año pasado. Para quienes no estamos tan familiarizados con las finanzas. Claro. ¿Podrías explicarnos la importancia de estas cifras? Por supuesto, estos porcentajes de crecimiento significan Ajá. que el gobierno está recaudando más impuestos, Ok. incluso considerando la inflación. Ya veo. Esto es crucial porque le permite al gobierno financiar programas sociales, Ah, obras públicas y cumplir con los compromisos que, como mencionó Sheinbaum, le encomendó el pueblo. y justo después de este anuncio, Claudia Sheinbaum dijo una frase Uy, que seguramente dará mucho de qué hablar. a ver. Se acabó el régimen de corrupción y privilegios. Una frase contundente, sin duda, al destacar la buena recaudación. Sheinbaum implícitamente critica a las administraciones anteriores. Ya veo. ¿Y de la economía? Un salto Saltamos a un tema, importante. en mi opinión, fascinante. A ver. El Día Internacional de la Lengua Materna. Tema crucial. Y aquí hay un detalle que no podemos pasar por alto. ¿Cuál? Violeta Vázquez, subsecretaria de Ciencias y Humanidades, Ajá. inició su intervención dirigiéndose a la presidenta en mixteco, ¡Wow! su lengua ancestral. ¡Qué interesante! Imagínate escuchar a un funcionario hablar en una lengua indígena en un evento oficial. Impresionante. Es un gesto simbólico muy poderoso, ¿verdad? Marca un cambio radical Sí. respecto a la historia de México, donde durante mucho tiempo se buscó la castellanización de la población indígena, marginando sus lenguas. Exacto. Este gesto refleja un cambio de paradigma. Interesante. Ahora el gobierno reconoce a las lenguas indígenas como lenguas nacionales. Increíble, al mismo nivel que el español. Me parece un gran paso Sí, hacia la inclusión y al reconocimiento de la diversidad lingüística. sin duda. Sin duda, es un paso importantísimo. Sin embargo, Claudia Morales, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Con APRED. o CONAPRED, nos recuerda que aún queda mucho camino por recorrer. ¿En serio? Morales compartió una cifra alarmante. El 28% de la población indígena reporta haber experimentado discriminación y el 31.4% de esos casos Caray. se deben a que hablan su lengua nativa. Es una realidad lamentable. Sí. A pesar de los avances, hablar una lengua indígena sigue siendo motivo de discriminación en muchos ámbitos. Qué triste. Esto nos lleva a una pregunta crucial. Juan, ¿Por qué están desapareciendo las lenguas indígenas? buena pregunta. Violeta Vázquez lo explicó con el concepto de desplazamiento lingüístico. ¿Y en qué consiste este desplazamiento lingüístico? Básicamente, las nuevas generaciones dejan de aprender la lengua de sus padres y abuelos, adoptando el español como lengua principal. Este proceso, por supuesto, se ve influenciado por diversos factores sociales, económicos y culturales. Claro, durante la conferencia se presentó un estudio de Patricio Solís e Iván Alcántara, ¿Sí? investigadores del Colegio de México. Ajá. En este estudio se muestra que incluso lenguas con muchos hablantes como el náhuatl y el maya enfrentan altas tasas de pérdida. Impresionante. Y la gráfica que presentaron es realmente impactante. Se ve claramente cómo, a pesar del número de hablantes, la tasa de pérdida puede ser muy alta, Es preocupante. poniendo en peligro la supervivencia de estas lenguas a largo plazo. Es una situación que debería preocuparnos a todos. Totalmente de acuerdo. Es una realidad que nos interpela como sociedad. Afortunadamente, durante la mañanera, Sí, se habló de varias iniciativas para contrarrestar esta tendencia. me alegra escuchar eso. Sí, varias instituciones están trabajando en conjunto. Cuéntame más. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, o INALI, por ejemplo, Ininali. trabaja en la revitalización de las lenguas, desarrollando recursos lingüísticos y promoviendo su uso en los medios de comunicación.
Y no solo el INALI. Ah, no. También se mencionó la colaboración entre la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación Ok. y el INALI para realizar investigaciones que ayuden a entender las causas del desplazamiento lingüístico. Interesante. Es un enfoque integral que busca abordar el problema desde diferentes ángulos. Me parece muy bien. Y no podemos olvidar el papel fundamental del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que trabaja con promotores lingüísticos, estaciones de radio indígenas y proyectos comunitarios. Fantástico. Y la Secretaría de Educación Pública está traduciendo materiales educativos Kevin. y creando escuelas interculturales. Parece fundamental integrar las lenguas indígenas en el sistema educativo. Totalmente de acuerdo. Y más allá de la acción de gobierno, Sí. también se destacó el papel de la radio comunitaria en la preservación de las lenguas. Una periodista planteó la pregunta y Claudia Sheinbaum reconoció la importancia de estas radios, especialmente con los cambios en las leyes de radiodifusión. Un tema que sin duda genera debate. Y hablando de temas que generan debate, Uy. un periodista trajo a colación la demanda interpuesta por el empresario Ricardo Salinas Pliego ¿Sí? contra varios periodistas. Claro, Ricardo Salinas Pliego acusa a estos periodistas de difamación y exige una compensación económica millonaria. Es una situación preocupante. Sí. Algunos ven esto como una amenaza a la libertad de expresión. Existe la preocupación de que personas con poder económico puedan utilizar las demandas Claro. para silenciar las críticas y la libertad de prensa. Claudia Sheinbaum, aunque no entró en detalles, Ajá. expresó su esperanza de que el juez actúe en el marco de la Constitución y desestime el caso. Esperemos que sí sea. Y para cerrar esta primera parte de nuestro análisis, ¿Sí? quiero destacar una pregunta sobre relaciones internacionales. Un periodista preguntó sobre el impacto de una propuesta de reforma constitucional en la imagen de México en el exterior, Ok. específicamente en Estados Unidos. La reforma busca fortalecer la soberanía de México Ajá, y combatir el tráfico de armas, ya veo. pero ha generado controversia, ya que algunos temen que pueda ser malinterpretada por Estados Unidos. ¿Y cuál fue la respuesta de Claudia Sheinbaum a esta pregunta? Claudia Sheinbaum fue muy clara en su respuesta. A ver. Afirmó que México tiene la autoridad moral Sí. para defender sus intereses, sin importar la percepción de Estados Unidos. Ya. Una postura firme que refleja la confianza de este gobierno en su propia legitimidad, Definitivamente una declaración que resonará en muchos sectores de la sociedad mexicana. sin duda. Y con esto cerramos la primera parte de nuestro análisis. Volveremos en breve para profundizar en otros puntos clave de esta mañanera. Perfecto. Retomando nuestro análisis de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del 21 de febrero de 2025, hay un punto que me parece crucial para comprender la visión de este gobierno. ¿A qué te refieres? Claudia Sheinbaum enfatizó la importancia de atender las causas como estrategia para combatir la inseguridad. Sí recuerdo que lo relacionó directamente con el éxito en la recaudación de impuestos. Argumentó que al haber menos corrupción, hay más recursos para financiar programas sociales, que a su vez ayudan a prevenir que los jóvenes se involucren en la delincuencia. Exactamente. Es un círculo virtuoso que Sheinbaum ha defendido desde su época como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y los datos de enero con la menor cifra de homicidios en 8 años parecen darle la razón. Claro, los resultados son alentadores. Pero como era de esperar, no faltaron las preguntas incómodas de la prensa. Un periodista cuestionó si el gobierno había estado a punto de capturar a Iván Archibaldo Guzmán, uno de los hijos de Joaquín. El Chapo Guzmán. Ese tema siempre es delicado. Sheinbaum, con mucha habilidad política, desvió la pregunta y la trasladó al Gabinete de Seguridad, prometiendo que darían más detalles en la próxima mañanera de seguridad. Una estrategia clásica para evitar especulaciones y rumores. Hablando de estrategias, la reforma constitucional para fortalecer la soberanía de México y combatir el tráfico de armas generó un intenso debate. Recordemos que un periodista le preguntó a Sheinbaum si veía algún riesgo para la imagen de México en el exterior, especialmente en sus relaciones comerciales. Sí, y Claudia Sheinbaum, con la seguridad que la caracteriza, respondió que la autoridad moral de México no depende de la percepción de otros países y que la reforma es necesaria para defender los intereses de la nación. Es una postura que seguramente resonará en muchos sectores de la sociedad mexicana. Sheinbaum está enviando un mensaje claro: México no se dejará presionar por intereses extranjeros. Así es. Y lo interesante es que esa postura ha recibido un apoyo inesperado a la Conferencia Nacional de Gobernadores o CONAGO, que agrupa a todos los gobernadores del país, emitió un comunicado expresando su respaldo unánime a la reforma. Es un gesto político muy significativo, ya que en la CONAGO hay gobernadores de distintos partidos, incluyendo algunos de oposición.
Demuestra que en temas cruciales para la soberanía nacional puede haber unidad más allá de las diferencias partidistas. Sin duda un punto a favor de la capacidad de diálogo y negociación de Claudia Sheinbaum. Cambiando de tema, un periodista aprovechó la presencia del director del SAT, Antonio Martínez, para preguntarle sobre el régimen de consolidación fiscal. ¿Te refieres a si este régimen permitía a las grandes empresas evadir impuestos? Exactamente. Es una pregunta que muchos hacen. Antonio Martínez explicó que ese régimen ya no está vigente y que ahora se utiliza el régimen opcional para grupos de sociedades, el cual está siendo revisado para detectar cualquier tipo de planeación fiscal agresiva. O sea que el SAT está trabajando para cerrar las puertas a la evasión fiscal sin importar el tamaño de la empresa. Esa es la idea. Y no solo el SAT, también se mencionó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Sheinbaum aprovechó para destacar la reciente Ley General de Transparencia que busca fortalecer estos mecanismos. Una ley que ha generado polémica, ya que implica la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales y la transferencia de algunas de sus funciones a la Secretaría de la Función Pública. Sí, pero Sheinbaum defendió la ley argumentando que no se debilita la transparencia, sino que se hace más eficiente y se reduce el gasto público. Entiendo. Cambiando de tema, un periodista de Baja California planteó un tema que me parece crucial: la contaminación en Mexicali. ¿Y cómo abordó Claudia Sheinbaum este tema? Reconoció la gravedad del problema y prometió que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o Semarnat, trabajaría un plan para mejorar la calidad del aire en la ciudad. Es un problema que afecta a muchas ciudades de México. La contaminación del aire es un desafío que requiere soluciones integrales, involucrando a distintos sectores de la sociedad. Totalmente de acuerdo. Y la periodista también mencionó la preocupación de algunos grupos ambientalistas por el plan hídrico de Sonora, que incluye la construcción de 3 presas. Es un tema complejo que siempre genera debate. ¿Cuál fue la postura de Sheinbaum al respecto? Explicó que cualquier obra de esa magnitud debe tener un estudio de impacto ambiental y si afecta a comunidades indígenas debe realizarse una consulta pública tal como lo establece la Constitución. Es decir, que el gobierno no tomará decisiones unilaterales y que se buscará un equilibrio entre las necesidades de agua y la protección del medio ambiente. Exactamente. Es una visión que busca el desarrollo sostenible, considerando tanto las necesidades presentes como las futuras. Hablando de futuro, un periodista planteó la pregunta del millón: ¿cuándo entrará en vigor la reforma contra el nepotismo? Esa reforma que prohíbe a familiares directos de funcionarios ocupar cargos de elección popular en el periodo siguiente ha generado muchas expectativas. ¿Qué respondió Sheinbaum? Aclaró que su propuesta es que se aplique a partir de las elecciones de 2027. Pero como bien dijo, la decisión final la tiene el Congreso, que podría modificar la fecha de entrada en vigor. Es un tema que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos meses. La lucha contra el nepotismo es una demanda ciudadana que ha cobrado fuerza en los últimos años. Sin duda. Y hablando de demandas ciudadanas, la periodista también mencionó la importancia de proteger a las mujeres indígenas que defienden la tierra y sus derechos. Es un tema crucial que a menudo es invisibilizado. Me imagino que Sheinbaum se mostró receptiva a esta demanda. Así es. Reconoció la labor de estas mujeres y aseguró que el gobierno siempre estará dispuesto a apoyarlas cuando soliciten ayuda. Es alentador escuchar ese compromiso por parte de la presidenta. Y para cerrar este bloque, recordemos que Violeta Vázquez enfatizó la importancia de que las madres transmitan sus lenguas a sus hijos, ya que es la forma más efectiva de mantenerlas vivas. Un llamado a la acción que nos invita a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros podemos jugar en la revitalización de las lenguas indígenas. Totalmente de acuerdo. Y con esa reflexión cerramos la segunda parte de nuestro análisis. En la tercera y última parte exploraremos los mensajes finales de la mañanera y las conclusiones que podemos extraer de esta fascinante jornada. Y para ir cerrando nuestro análisis de esta mañanera, me gustaría que nos enfocáramos en la sección final, la dedicada al segmento Suave Patria con Bulmaro. Ah, sí. Es interesante cómo conecta con el tema del día las lenguas indígenas. Sí, Bulmaro inició su participación saludando en varias lenguas indígenas. ¿En serio? Sí, recuerdo que mencionó el ayuk mixteco, chontal, nahuatl y zoque. Qué interesante. Un gesto simbólico muy poderoso que nos recuerda la diversidad lingüística de México. Y no solo eso. También presentó una cápsula muy conmovedora. ¿Ah, sí? Que resaltaba la importancia de las lenguas maternas. Ajá. Y el trabajo de mujeres indígenas que luchan por preservarlas. Qué bien. Vimos a la cantante Edith Ortiz. Sí. A la académica Inocencia Arellano y a la artesana Ezebia Severiano. Interesante. Compartir sus historias y su pasión por sus lenguas. Realmente inspirador. Sin duda. Es admirable cómo Bulmaro utiliza su plataforma para visibilizar y valorar las lenguas indígenas.
Totalmente. Y su mensaje final, la práctica hace al maestro. Ah, sí. Es una invitación a la acción para que todos nos involucremos en la revitalización de estas lenguas. Totalmente. Y antes de dar por concluida la mañanera, Ajá. Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la unidad Sí, y a la defensa de la soberanía de México. interesante. Agradeció el apoyo unánime de la CONAGO a la reforma constitucional Sí, y reiteró su compromiso con la pacificación del país. un cierre contundente que resume el mensaje central de esta mañanera. Sí. México avanza hacia un futuro más justo, inclusivo y soberano, reconociendo y valorando su riqueza cultural Claro. y lingüística. Y con esa imagen de un México que avanza con paso firme, concluimos nuestro análisis de esta mañanera tan particular. Una mañanera para recordar. Esperamos que les haya resultado interesante. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta luego.